Don Fernando, ¿cómo está? Saludos a usted. Es un honor más bien siempre compartir con usted esta mesa y saludos al país también. Muchas gracias. En primer lugar, quería preguntarle por su opinión respecto a lo sucedido en Patás, donde hemos descubierto que se había cometido hace ya varios días un crimen contra 13 trabajadores de seguridad, aparentemente, que trabajaban ahí. ¿Cómo entiende usted y su partido lo que está pasando en Patás en particular y en general con la minería ilegal? Un primer aspecto es que no hay que perder el sentido de humanidad, expresar nuestra solidaridad a todas las familias de las víctimas, las 13 y muchas otras que han habido antes y seguirá produciéndose en ese contexto tan complicado. Y lo segundo es que lógicamente la hegemonía del poder económico y la codicia y la búsqueda de este tipo de oportunidades entre legales e ilegales nos lleva a ese contexto de criminalidad lamentable que ha merecido una reacción del gobierno, pero no creo que esa sea la receta. Quizás circunstancialmente pueden ser válidas. Y yo creo que el tema es estructural. Los concesionarios allí quizá no han diseñado un programa, una inversión que tenga que ver con diversos aspectos que sobre todo garanticen la seguridad de los ciudadanos, de los trabajadores, todos ellos. Bien complicado el tema. Bien complicado, tanto más que usted lo conoce de cerca, porque en Puno también tenemos la Rinconada y hay minería ilegal, ¿no? Tenemos la Rinconada, sí. ¿Cómo se podrá resolver el problema de la Rinconada en Puno? Bueno, en realidad el tema es estructural, ¿no? O sea, tenemos un Estado que no tiene mucha autoridad, no hay el ius imperium del Estado para poner las reglas claras. Entonces aquí los concesionarios prácticamente, no solamente ellos son los que están explotando, sino como que tercerizan, ¿no? Como que echan mano a otras empresas. Entonces, todo un bagaje de componentes que finalmente a lo que llevan es a una pugna por quien aprovecha mejor los recursos que se explotan, en este caso el oro. O sea, por el oro se mata, ¿no? Y eso es lo que está produciéndose. De acuerdo. En el contexto de esta terrible noticia, ha habido reacciones en el Congreso y en concreto la elaboración de mociones para censurar al primer ministro Gustavo Adriancén. ¿Cuál es el estado de esas mociones? Bueno, antes de venir por acá, me enteré de una cuarta moción de censura. Cuarta moción. Cuarta, que estaba corriendo con Acción Popular. Ya la habían hecho Renovación, ¿no? No recuerdo el otro bloque. Son 4, ¿no? Que están recogiendo las firmas. Aparentemente sí se conseguiría, porque he visto bastantes firmas allí. Sí se conseguiría el número necesario para que se discuta, 33. Sí, para que se discuta. Hasta ahí yo creo que el control político del Parlamento es válido, está bien, tiene que hacerlo, esa es su labor. Más allá de las votaciones, o sea, independientemente de las votaciones, creo que debe darse el contexto de la censura, ¿no? Y ahí el ministro sabrá absolver todos los emplazamientos que se le hagan y se tomará una decisión en su momento. Quizá ya son tiempos de renovar aires en el gabinete, ¿no? ¿Qué significa renovar aires? ¿Qué es lo que hay que renovar? Que puede venir la iniciativa desde la propia presidencia para el cambio, ¿no? O no vaya a ser que se provoque finalmente la censura. Y eso va a ser forzado y eso no va a ser tan propicio, yo creo, para la tranquilidad que todos reclamamos en el país. ¿Y qué perfil debería tener un eventual reemplazante como primer ministro? Recordemos que el señor Adriancén está en funciones desde hace poco más de un año y ha sido nombrada por la presidenta Dina Boluarte, que fue elegida en la lista de su partido, ¿no? Perú Libre. Siempre nos lo recuerdan. Me parece que es bien útil recordar para ver de dónde vienen. Es un amargo recuerdo para nosotros. Bueno, hizo bien el partido, obviamente, en expulsarla. Fue una expulsión de vida. Pero el tema del gobierno es un asunto muy circunstancial, muy coyuntural, porque el país es un país que funciona como que en piloto automático, ya sea por los
por las entidades, hay un cierto nivel de institucionalidad en el país que permite este pilotaje automático, sobre todo en materia económica, ¿no? Todo lo que es la política monetaria la controla bien, la lleva bien el Banco Central de Reserva. El sistema financiero, a pesar de los cuestionamientos, tiene cierto nivel de estabilidad, ¿no? Las instituciones públicas como que más operan por los subalternos, idóneos, algunos que están encariñados con la función pública. Hay corrupción, por supuesto, ahí también hay mucha ineficiencia también, ¿no? Y por ahí que el empresariado grande o mediano tiene cierto nivel de estabilidad, el mercado, los precios están bastante regulados y una informalidad que le hace, que es el salvataje de los peruanos que no pueden acceder a productos de mejor servicio, mejor calidad o servicios de mejor calidad, pero ahí están, ¿no? Hacen presencia, ¿no? Garantizan la economía de todos, ¿no? El alimento de todos, ¿no? Los servicios de todos. Y así, o sea, de manera que el gobierno se convierte en una suerte de simbólico nada más, ¿no? Y hay que tener gobierno porque hay que tenerlo. Creo que ese es el Perú del momento en este contexto. Por lo tanto, necesitaríamos, sin embargo, para darle más institucionalidad al Estado como tal, un gobernante que sea dialogante, que busca consensos, porque el señor Adriansen no es una persona que tenga ese perfil. Él es muy violento, es muy soberbio, no se le ve tanta capacidad en la llegada de la gente, no conecta mucho, ¿no? Quizá ahí necesitamos una persona con ese perfil. Por ejemplo, ¿quién podría ser? Sobre todo que hay que tener un gobierno que inspire confianza durante el año del proceso electoral, ¿no? Sí, capaz de conversar, por ejemplo, con todos los sectores, ¿no? Pero ellos no. Imagínense, aparentemente, por ejemplo, en los ministerios hay una consigna, que si tú eres de izquierda no entras al ministro, no puedes hablar con el ministro. Son inalcanzables. Entonces ahí asumen una postura de soberbia, ¿no? A pesar de ellos, nadie los eligió, nadie. Están a dedo ahí porque, bueno, muchos porque tienen el empleo ahí, ¿no? Y quizá algunos son idóneos, bien llamados, pero una mayoría no. Y lo mismo demuestran desde el nivel viceministerial, direcciones, a todo nivel. Es contagiosa esta situación de que, bueno, tú de dónde eres, a qué clase política perteneces, ¿no? Y eso no solamente con los parlamentarios, sino con los gobernadores, con los alcaldes. ¿Y eso le parece bien en un país democrático? Perú Libre no haría eso. ¿Justo eso? No ha hecho eso, Perú Libre nunca. No. En realidad, seguro? El poco tiempo que hemos estado era muy distinto. Es más, los sectores, por ejemplo, de derecha eran bastante bien recibidos. Recuerda que el profesor Castillo recibía a muchos congresistas de Fuerza Popular, de Renovación. Ahí estaban en Palacio, como en su casa. Y nosotros no nos hacíamos problemas nosotros. A los niños en particular. Bueno, por ejemplo, ellos creo que estaban permanentemente en Palacio. Sobre todo de Acción Popular. Sí, ¿no? Y los que no estábamos así éramos nosotros, ¿no? Y comprendiendo que la situación era así, que ya no era el presidente Perú Libre, sino el presidente de todos los peruanos. Pero no ahora lo expulsaron, sin embargo. Es distinto ahora. Ustedes no lo expulsaron. No. Se nos fue. Recuerde que él tomó decisión por voluntad propia de renunciar al partido. Y es lo peor que hizo, porque alguna vez Waldemar Cerrón le había dicho en campaña, el día que se vaya del partido empezará su desgracia. Y algo así pasó. Bueno, por otra parte, hay un malestar con el Congreso. Sí. A partir de muchas decisiones que se toman, de las que nos enteramos a la última hora, no sé si ustedes se enteran, congresistas como usted. En primer lugar, yo quisiera saber si se ha avanzado en la investigación de una abogada que trabajó en el Congreso, es decir, con ustedes, en el mismo local, y que fue asesinada, y sobre la cual hubo un desafortunadísimo comunicado afirmando de que había muerto por azar porque el sicario quiso matar al chofer venezolano. Usted recordará. Ya van varios meses, no se volvió a hablar. No podemos olvidar ese tema, pero sin embargo, hasta ahora no llegamos a ninguna conclusión. O sea, no sabemos cuál es la verdad. Ya el sistema de justicia hará su trabajo, pero hasta el momento... ¿Cree de verdad? No, yo tengo ahí muchísimas dudas. O sea, eso no pasa así nomás. O sea, tan ocasional puede ser que alguien en una situación confusa asesina a alguien que no era la persona que quería asesinar. No me parece, ¿no? Algo escondido ahí, algo oscuro. Ahora, por otra parte, hubo una denuncia también por violación sexual contra un congresista prominente, como el señor Gerí, de Somos Perú. ¿En qué acabó esa investigación? Terminó archivado, me parece, en la Comisión de Ética. Yo ya no pertenezco a esa comisión, pero no avanzó más. ¿Y desde el punto de vista fiscal?
No sé cómo están las Porque cosas. él fue denunciado por una señora, ¿no? El Ministerio Público seguramente en su momento se pronunciará. Sí. Seguramente, como dice usted, vamos a ver. Algo mucho más reciente de otra magnitud, no estamos comparando con nada que tenga que ver con violación ni asesinato, son los viajes que algunos dirigentes del Parlamento realizan, el último de los cuales es el que ha hecho el señor presidente Eduardo Salguana, a los Estados Unidos, específicamente a Florida y a Utah. Nos dicen que se ha reunido con la Cámara de Comercio Peruano-Norteamericana, pero si es la Cámara de Comercio Peruano-Norteamericana, hay que hacer un viaje para eso, o con los dirigentes de la Universidad UCIL, que tienen domicilio también en el Perú. Y la cosa es tal que el señor Salguana interrumpió el viaje, consciente sin duda de que se había producido una conmoción en el Perú con el anuncio del asesinato de 13 trabajadores, ¿no? Su opinión sobre este viaje y la actitud del señor Salguana. Yo siempre voy a defender la institucionalidad del Parlamento, pero eso tiene que ver con que la comunicación debe ser transparente y fluida. O sea, pasa que a veces en el Parlamento nos enteramos de muchas cosas después de que salió a la luz o porque la prensa, ¿no? Sacó la noticia. Creo que esa parte falta y muchos en algunas reuniones, incluso de Junta de Portavoces, se cuestionaba eso, la actuación del equipo de comunicaciones, de prensa, ¿no? Yo creo que no cuesta nada sacar un comunicado y decir el presidente por tales importantes razones viajará a los Estados Unidos. Esa parte. No enterarnos por los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Pero creo que ha hecho bien en tomar la decisión de regresar, porque aparentemente se iba por más días, ¿no? Hoy hemos estado un poco huérfanos con los vicepresidentes nada más. No tuvimos junta de portavoces tampoco hoy, debió ser hoy o ayer, y seguramente vamos a seguir mañana y pasado con la secuencia de la agenda pendiente que teníamos de semanas anteriores. Entonces, de todas maneras, se genera una suerte de desestabilidad también ante un escenario complejo que estamos viviendo sobre el caso Patás y eso tiene relación con muchas otras situaciones. Hablemos entonces sobre otro tema un poco más difícil sin duda para usted, que tiene que ver con aspectos judiciales. Usted es un abogado y es partidario que las decisiones de la justicia se respeten, y entre ellos las que tienen que ver con la extinción de dominio. No sé cómo votó cuando se discutió el tema de la extinción de dominio en el Pleno. ¿Cómo votó? Sí, yo voté a favor. A favor. Sí, voté a favor. De que se minimice la extinción de dominio, que sea más difícil. Claro, es que hay sagrados principios, ¿no?, en el derecho, como el derecho a la defensa, el derecho a la revisión en segunda instancia, el derecho a la presunción de inocencia. Y en este caso, a todos se les debe presumir inocentes en tanto no haya una sentencia firme, ¿no?, una cosa decidida. Y en este caso, sobre los casos de extinción de dominio, te crean una carpeta paralela y ahí te incautan todo, te quitan todo. En un país donde, por este tema de informalidad, porque muchos peruanos quieren formalizarse, pero la burocracia, la corrupción, una serie de cosas no te permite formalizarte. La gente se agota y dice, no puedo formalizarme, quiero formalizarme, no puedo. Pero ahí está, hace un patrimonio mínimo, mediano y va creciendo. Nadie está libre en este país, desde la casa del jabonero del Poder Judicial. Quien no cae resbala, te pasa algo y luego te dicen, todo esto es ilícito y te lo quitan. Yo sé que eso tiene pros y contras. Yo conversaba con el presidente del Poder Judicial el otro día, me decía, necesitamos almacenes solamente para guardar expedientes. Usted sabe que hay más de 3 millones de expedientes en el Poder Judicial. Solo para guardar expedientes, nada más para ubicar, para custodiarlas, que es lo correcto decir, el Poder Judicial no tiene espacios. Entonces echan mano a los inmuebles que son incautados. Entonces me decía, ahora con esta ley de extinción de dominio, pues no vamos a poder acceder a esos locales. Me parece que eso no está bien. Sí, pues, pero hay gente que lamentablemente fue víctima de una, yo diría, mala implementación, mala aplicación de este instrumento, que no digo que no sea válido, pero y es un tema en todo caso de la Administración de Justicia, sea el Ministerio Público, el Poder Judicial. O sea, no pueden presumirle a todos, ¿no?, que es ilícito. Diría presumir que son lícitos. Al revés. O sea, no puede ser que en este país primero te detienen y después te investigan. Cuando es al revés, primero deben investigarte. Ahora, todo esto tiene que ver con el caso específico también del secretario general de su partido, el señor Vladimir Cerrón, que es un prófugo de la justicia, al cual... Sí, pero... ¿Hay dudas sobre eso? No, pero ya el señor Cerrón, ya, si algo tenemos que agradecerle a los medios, la verdad es que
popularidad que le han dado a Vladimir Cerrón, ya no necesitamos hacerle propaganda. Porque no, yo no le hago tan propaganda, pero recuerdo el estatuto judicial. Recuerda que los casos del aeródromo Huanca, recuerda que el caso de La Oroya, ¿no? Que dieron lugar a sentencias. Uno ha sido anulado, se ha retrotraído a 0, y el otro ha sido declarado prácticamente inocente. Entonces, ¿de qué valió tanta arremetida, tanta persecución? Finalmente, yo siempre digo, recuerda, aquí mismo creo que lo dije, don Fernando, yo siempre confío en los supremos, siempre la sabiduría, ¿no? Ellos son una suerte de garantes del sistema de justicia. Si no fuera por ellos ahorita, porque ¿usted sería partidario de que el señor Cerrón acate sin dudas acatando lo que el Supremo decida? No, acatando no, porque es él prófugo, está acatando, por ejemplo, ahora el tema de la extinción de dominio. Respecto a al embargo de sus cuentas bancarias. Sí. Claro. El hecho incautación. El hecho de mencionar... Ya estaban embargadas. En este caso sí, es algo más. Lo que pasó ayer, ¿no? Sí. Él está contradiciendo, va a presentar una apelación. El hecho de apelar está acatando. El recurso de apelación es válido, es legítimo para cualquier ciudadano, ¿no? Lo está haciendo. Es una forma de acatar. Muy bien. No estoy de acuerdo, lo voy a emplazar a través de una apelación. Y ya veremos el pronunciamiento en segunda instancia, que estoy seguro se va a caer. Y si no se cae. Porque ¿a qué juez estas cosas han pasado, don Fernando? Y permíteme decirle a la ciudadanía. Si yo sé que una persona, por ejemplo, es cesante y jubilado, y sabe que el dinero que tiene en su cuenta bancaria viene del Estado, ¿de dónde va a venir para un cesante y jubilado? Viene del Estado, de sus pensiones, ¿no? Y presume el fiscal que eso es ilícito. Pues sentido común, para eso no hay que tener cabeza, ¿no? Y pues ese tipo de cosas pasan con los fiscales, lamentablemente, ¿no? Pues felizmente, sobre todo los supremos, en varios casos, en el caso del doctor Cerrón, les ha enmendado la plana, ¿no? Y es un tema ya pues de los jueces. Muy bien, en todo caso retengo que usted dice que si se toma la decisión en una instancia superior que ratifique lo que se ha decidido en una instancia inferior sobre Vladimir Cerrón, él se va a allanar a la justicia. Sí, y usted respaldará esto. Eso está pasando, don Fernando, ¿no? Muy bien, Sí, esperaremos entonces esto. Quiero aprovechar el tiempo que nos queda para hablar sobre el otro gran tema que ha perturbado nuestra vida pública, que es el de las firmas adulteradas, las firmas usurpadas, las firmas falsas. ¿Qué sabe usted sobre esto? ¿Qué es lo que ha analizado su partido y en qué medida los ha afectado eso a ustedes? Sí, hemos visto de los reportes periodísticos algunas reacciones que decían que también en Perú Libre pasó eso. Nos ha extrañado. Nosotros tenemos 226,000, me parece, militantes. Somos el tercer partido en número de militantes a nivel nacional, ¿no? Creo primero que está APP, segundo está Acción Popular, tercero viene Perú Libre y todos los demás, ¿no? El número de militantes. O sea, no necesitamos supuestamente falsificar firmas, porque hemos tenido mucha, digamos, aceptación en los últimos años, y la gente últimamente, yo he visto en mi partido llevar en cajas así enormes al Jurado Nacional de Elecciones las fichas de afiliación, ¿no? Entonces yo digo, ¿en qué momento? Y no vaya a ser que en un propósito siempre de mala intención, por hacer quedar mal al partido, alguien diga pero que se investigue, que se sepa la verdad. Esperemos que no haya pasado como ocurrió en otros partidos, ¿no? Que recientemente se han inscrito, ¿no? Cosa que lamento, pero yo esperaré las investigaciones y para ver cuál es la verdad. Recuerde que antes no era con la ficha de afiliación era la firma solamente, ahora hay que estar inscritos. Sí, un padrón de adherentes, ¿no? Era un empadronaje, unas fichas distintas y tener que firmar ahí, ¿no? Entonces, pero el filtro pasó también por una entidad, se entiende que es técnica, ¿no? Y siempre ellos se reclaman que son autónomos y que pero no habían votado ustedes congresistas, ¿no? Una ley para darle... Y que por meritocracia se accede allí. Ahí está pues la meritocracia, entonces. ¿Y quién tiene la responsabilidad del control, ¿no? De los filtros? En parte ustedes, señor Fabio Cruz, porque la RENIEC venía reclamando recursos tecnológicos para poder hacer un reconocimiento biométrico. Porque lo que pasa es que ahora las firmas por RENIEC eran al ojo. Si es que la firma coincidía o no, etcétera. Pero eso hemos visto que se puede usurpar e imitar. Sí. Y al parecer hay puños avesados
que un solo puño ha falsificado más de 1.000 firmas en algunos casos. No sé si es un negocio, parece. Pero es porque no aprobaban ustedes lo que rápidamente aprobaron cuando estalló esto, el control biométrico. Renier, que acaba de celebrar que ustedes finalmente le permitan reconocer por los ojos. No, ahí usted tiene razón, pero lo aprobamos la semana pasada. No, pero ¿quién demoró? ¿Dónde demoró? ¿Quiénes tienen a su cargo dichas comisiones? Pero responda a esa pregunta. Perú Libre no la tiene. No. Hemos aprobado la semana pasada. O sea, pero ¿quién demoró? No voy a acusar. Porque pero la verdad, se pone tímido de pronto, señor Flavio Cruz. No. Usted es revolucionario, pensaba que era revolucionario. Bueno, yo espero que llegue a un buen puerto este tema. No quiero pudor tiene usted que no quiere irritar a sus colegas. La ley, ahora sí, espero que nunca más vuelva a pasar esto de las falsificaciones. Incluso haya identificación por el rostro, ¿no? Sí, y finalmente lo que se venía reclamando, lo que Renier venía reclamando, y había que hacer una segunda votación, porque ya esa modificación se había votado en primera instancia. O sea, alguien ha demorado eso y habría que preguntarse por qué y en beneficio de quién, ¿no? El Congreso como tal, como institución, tiene que asumir su responsabilidad de esta demora. Pero igual este caso que descubrió la prensa hubiera salido, sí o sí, con esta ley o no. Pero en buena hora que se dé, por lo menos para que se rectifique más adelante. Bueno, lo que pasa es que la investigación que ha sido hecha por la prensa, en particular el periodista Christopher Acosta, no necesariamente sirve como un documento fiscal. Necesitamos confirmar de una manera certera de que ha habido acá usurpación de identidad y dolo. Dolo por quienes lo han promovido, ¿no? Y para los que, siendo una responsabilidad personalísima la comisión de un delito, quizá ahora le echen todo a quién fue esa persona que fabricó las firmas, ¿no? Y con una sola mano, ¿no? Haciendo miles de firmas. Esto tiene para mucho rato todavía. Respecto de las elecciones, ¿cómo vislumbra usted, cómo anticipa que sea el comportamiento político de su partido Perú Libre? Es decir, ¿piensan ir solos? ¿Cree usted que pueden haber alianzas? ¿Hay partidos con los que cree eventualmente por aliarse? ¿Y qué piensan proponer al país como lineamientos básicos de su programa para los próximos 5 años? Bueno, recuerda que el 2021 fuimos solos, pero no tan solos, porque debemos reconocer la alianza que se tuvo con la coordinadora magisterial, que no fue directamente el SUTE, tampoco fue directamente el FENATE, pero ellos crearon esta suerte de un organismo interno. CONARES, los CONARES famosos. No, el CONARES es mucho más antes, ellos no sé por dónde están. Pero la coordinadora magisterial, le pusieron ese nombre, ¿no? Pero en el fondo era el FENATE, el sindicato que dirigía el profesor Pedro Castillo. Y yo creo que nadie le quita el mérito del rol que tuvo la coordinadora magisterial en la victoria popular que consiguió Perú Libre, ¿no? Obviamente encabezado por el profesor Pedro Castillo. Entonces, no estamos al margen de quizá construir una nueva alianza de ese tipo, que puede ser partido con partido, o puede ser partido con movimientos, partido con colectivos, ¿no? Partido con gremios. Eso se verá en su momento. Tenemos el plazo hasta, por lo menos partido a partido, hasta agosto, ¿no? Pero por lo pronto no hay ningún tipo de acuerdo en ese sentido. Estamos en una etapa de organización del partido. Yo siempre digo que organizar el partido es organizar al pueblo. Nos estamos fortaleciendo las regionales, provinciales. Hace poco tuvimos una asamblea nacional. Se ha renovado la Junta Directiva Nacional. Hay un nuevo comité ejecutivo nacional del partido que ya está en vigencia a partir del 20 de abril. Entonces ya son nuevos rostros, nuevos aires para conducir el partido. Estamos en eso, preparándonos, organizándonos. ¿Piensa usted que en su programa debería figurar una vez más la tesis de una asamblea constituyente? Sí, el tema de la asamblea constituyente es irrenunciable para Perú Libre, ¿no? Consideramos que el Perú necesita una suerte de reestructuración de las correlaciones de fuerza, de los acuerdos que hay que tener en el país, y eso es indispensable. Yo creo que una buena parte del país está de acuerdo con ello y nosotros lo enarbolamos y vamos a continuar con el tema de la asamblea constituyente. Señor por una Flavio Cruz, juzgarán quienes lo escuchen, los que tengan que votar el día dado. Muchas gracias y recuerdo que nos ha dicho que en realidad en el Congreso hay 4 mociones de censura contra el Premier, sí. ¿Y usted ha firmado alguna de ellas? Sí, los firmé. Por la coyuntura, todas las 4. Es un tema, al margen de quienes lo presenten, porque lo malo del Parlamento a veces es que cada quien quiere sacar su banderita y firmó las 4, ¿no? Una había sido aprobada. Firmamos y hemos dado libertad a los congresistas del partido para que lo suscriban o no lo suscriban según la conciencia del momento.
Muchas gracias, señor Flavio Cruz. Recuerdo que es un congresista de Perú Libre, representante por Puno y abogado. Muchas gracias a usted. Y muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.